Hoy es 25 de julio, el día de Santiago Apóstol en España, y eso es un día importante. Hola a todo el mundo. Bienvenidos a Cróntide, nuestro videoblog y podcast de política, de pensamiento y de derecho internacional. Muchas gracias de nuevo, como siempre, por el apoyo recibido por los nuevos suscriptores, por todas las personas que comentáis, que os gusta, temas que se podían tratar. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias por estar ahí, que ese es el alimento, ¿no?, de este programa, de este canal, ¿no? Bien, hoy es día 25 de julio, hoy es viernes 25 de julio, y es el día, en España es el día de Santiago Apóstol, y eso es un día ciertamente importante, ¿eh? Abrimos con este episodio la sección de Al Día, en la que iremos comentando pues, las cosas de actualidad, ¿no? O sea, haremos comentarios sobre los diferentes acontecimientos de la actualidad, tanto internacionales como nacionales. Aquí vamos a hablar de todo, vamos a hablar de religión, vamos a hablar de política, vamos a hablar de absolutamente todo, ¿eh? Y por lo tanto, bueno, pues vamos a entrar, siempre se intentará pues, hacerlo con carácter moderado, aunque hay veces que uno tendría ganas de saltar, ¿no?, como una pantera, ¿no?, sobre los temas que trata, pero en todo caso aquí vamos a hablar de todo, y una parte de ese hablar de todo es el mantenimiento del canal al día, ¿no?, sobre los acontecimientos que van ocurriendo. Ciertamente no vamos a hacer un repaso de todo lo que pasa en una semana o de todo lo que pasa en 15 días, sino de algunos acontecimientos que puedan parecer destacables o que merecen un comentario aparte, ¿no? Y hoy pues quisiera referirme a algunas cosas nacionales sobre todo, y luego una cosa internacional que no me ha gustado mucho, ¿no? Bueno, vamos a ello. Es día de Santiago, el día del apóstol Santiago y cierra España, ¿no? Esa frase que se utilizaba tanto en su día y que reflejaba, ¿no?, en esos maravillosos tebeos, en esas maravillosas historias del capitán Trueno, ¿no?, y sus compañeros Cristín y Goliat, ¿no?, que tenían unos ideales muy nobles de siempre salvar a los más necesitados, ¿no?, frente al poderoso y frente al malvado sarraceno u otros, ¿no?, que no eran sarracenos y que eran cristianos pero eran muy villanos y eran muy malos, ¿no?, y ellos eran pues, personas con unos ideales muy nobles, ¿no? Así que Santiago y cierra España, ¿no? Bueno, ¿y cómo está España? Pues la verdad, España está para que la cierren, vamos, está para que la cierren, con todo lo que tenemos, ¿no? Ahora quisiera hacer mención de algunos de esos temas, ¿no?, que tenemos ahora mismo encima de la mesa, ¿no? El apóstol Santiago representa sobre todo un símbolo de la reconquista española. La reconquista se ha entendido a menudo como una reconquista del español frente al extranjero. Y yo no creo que eso sea correcto, porque aquí todo el mundo era extranjero. O sea, los visigodos eran extranjeros, venían del este y del centro de Europa, así que ellos eran extranjeros, los visigodos y las demás, ¿no?, tribus o pueblos que se llamaban, digamos, conjuntamente a los que los romanos, que también eran extranjeros, ¿no?, que venían de otros sitios, sobre todo de la península itálica, pues llamaban conjuntamente como los bárbaros, ¿no? Bueno, pues los visigodos eran parte de esos bárbaros y eran extranjeros. Por otra parte, pues por supuesto los musulmanes eran extranjeros, pero a su vez unos y otros se acabaron mezclando, ¿no?, con la población que ya estaba aquí, que a lo mejor también procedía de otros movimientos y de otras invasiones. Así que no me parece muy correcto hablar de la reconquista en ese sentido, ¿no?, de la reconquista de España frente al extranjero, como lo que a mi juicio es lo correcto, que es la reconquista para la cristiandad, la reconquista del territorio español, del territorio ibérico, pero del territorio español en el caso que nos interesa, para la cristiandad.
para la cristiandad. Y en ese aspecto, pues el apóstol de Santiago es una figura importante porque es una inspiración para muchos de los que participaron en la Reconquista y luego siguieron, ¿no?, hasta la unificación de España. Entonces, es en ese sentido, ¿no? Son, digamos, dos proyectos de civilización. La civilización cristiana y la civilización musulmana chocan y la civilización cristiana vence en este episodio. En otros episodios, pues venció la civilización musulmana, ¿no? En este sentido, en el sentido de reconquista para la cristiandad, también es muy importante porque supone el inicio del nuevo proyecto de España. España ha existido muchas veces, ¿no? y existe naturalmente. Es que España es la consecuencia natural de lo que somos, de nuestro espacio físico, de nuestro intercambio cultural. Pero aquí surge digamos, la idea de España que culmina con los Reyes Católicos y que se convierte en el Imperio Español posteriormente, que hace cosas increíbles, que es políticamente uno de los imperios más importantes de la historia, si no el que más, hace cosas increíbles, y que luego entra en decadencia, pero en todo caso sirve de base a la nación española que somos actualmente. Por eso ese día de Santiago en España es muy importante. Por otra parte, pues si no conocéis Santiago de Compostela, pues os lo recomiendo, ¿no? Tanto la ciudad, que es muy bonita, como especialmente la Catedral de Santiago, que es espectacular, y su pórtico de la Gloria, que es una auténtica maravilla, del maestro Mateo, ¿no? Y ya dicho sea de paso, si visitáis el pórtico de la Gloria de Santiago, ya lo conocéis, no os perdáis el pórtico del Paraíso, que es de la misma escuela del maestro Mateo, en Orense, que también es muy bonita. Y que merece la pena verla, aunque Orense es mejor en verano no asomar mucho por ahí porque hace tanto calor, como en Córdoba, donde estoy, donde nos estamos asando literalmente como si fuéramos un chuletón. Nos estamos asando vivos, y sobre todo por las noches, que es lo peor, ¿no? Bueno, pues Santiago y cierra España, y efectivamente España está para que la cierren. ¿Cuál es la actualidad? Pues desgraciadamente la actualidad es la corrupción que asola al gobierno actual, al gobierno de Pedro Sánchez, que lo rodea por todas partes, y ya para colmo nos encontramos con que también aparece un caso de corrupción de un ministro muy importante del gobierno de Mariano Rajoy, presuntas todas en el sentido penal. O sea, que yo no estoy incriminando hasta que no sean juzgados una y otras personas, pero políticamente, por supuesto, que se puede hablar abiertamente de corrupción. Dos reflexiones por lo pronto, una reflexión importante sobre esta cuestión. Hay una cierta asimetría, y no sé por qué, entre los medios que podríamos llamar de izquierdas y los medios de derechas respecto a estas cuestiones de corrupción. No sé por qué, pero los medios que podríamos llamar de derechas mantienen más informado a su personal, a su audiencia, que los medios de izquierda. No sé por qué. No sé por qué. El asunto de Montoro se conoce en los medios de derechas, en algunos medios de derechas, digamos, de lo que se llama derechas, como sería Libertad Digital, se conoce desde hace mucho tiempo. Así que los medios de izquierda podrían haberlo investigado, podrían haber seguido esa pista, ¿no? Ya que alguien lo publica, ¿no? Alguien tiene la primicia, pues los otros medios podrían haberlo investigado. Sin embargo, no han seguido ese asunto. Pero en los medios de la derecha eso se sabe desde hace tiempo, como pasó con otro caso de corrupción que afectaba al gobierno de Mariano Rajoy, que es el famoso asunto de Bárcenas, ¿no? Pues el asunto de Bárcenas fue levantado por un medio de los que se consideran medios de la derecha. Fue levantado por Inda en El Mundo. Inda y otros periodistas del Mundo, lo de los sobresueldos del PP y luego todo lo que eso trajo consigo. Esa disponibilidad para publicar cuando hay un asunto de corrupción, digamos, entre comillas, en el bando propio, no se ve en el lado de la izquierda. El país hace 30 años, pues sí sacó el caso de corrupción, creo que fue el país el que lo sacó, el caso de corrupción de Juan Guerra, el hermano de Alfonso Guerra, pero después los casos de corrupción del lado izquierdo, que han sido muchos, sonadísimos y demás, los ha tratado muy posteriormente y ya muy, entre comillas, a regañadientes.
Entonces eso es una faena para la izquierda española, porque la dejas desinformada a la hora de tomar sus decisiones y decisiones políticamente muy importantes. Una segunda reflexión que también es importante. Siempre que hay políticos incursos en caso de corrupción y políticos interesados en proteger a esos políticos que están incursos en caso de corrupción, siempre pasa lo mismo, que es que los que tienen interés en el caso empiezan a mezclar, tanto si son adversarios como si son los propios afectados, empiezan a mezclar responsabilidad penal y responsabilidad política. La responsabilidad penal dilucida si tú eres un delincuente o no eres un delincuente. Si has cometido un delito previsto en el Código Penal de tu país o en las leyes penales de tu país o no lo has cometido. Si irás a la cárcel o te llevarás otra sanción o lo que sea. Eso es lo que se resuelve con la responsabilidad penal. En el derecho penal y en el derecho procesal penal rige un principio que es indubio pro reo. Es decir, que tú presumes la inocencia de la persona y además, en caso de duda, resuelves a favor del reo. ¿Vale? Presunción de inocencia, indubio pro reo. Eso en el derecho penal. Pero a la hora de tratar la responsabilidad política de las personas, ahí no hay ni indubio pro reo, ni hay presunción de inocencia, ni nada. Más bien yo diría lo contrario. Hay que exigir una presunción de culpabilidad, en el sentido de que el político no solo tiene que ser honesto, sino que tiene que parecerlo. Y el político tiene que responder por las personas a las que nombra. Por las personas a las que nombra. Y si nombras a una persona que no está capacitada o nombras a una persona que luego ha resultado una corrupta de tomo y lomo, como está pasando con Cerdán, como está pasando con Ábalos, como está pasando con Koldo, como está pasando con otros personajes o personajillos, ¿no?, de este ámbito corrupto, pues entonces tú tienes que responder por eso políticamente. Y ellos, políticamente, son culpables, aunque penalmente sean inocentes, porque son dos ámbitos distintos. Bueno, pues siempre que pasa eso, se acaban mezclando los dos, interesadamente. El público no debe confundirlos. O sea, en tu época se robaba, eso es tu responsabilidad política. Ahora, que de ahí vaya a la cárcel la gente que robaba, pues entonces eso es responsabilidad penal, es otra cosa. ¿Vale? Pero que no os las mezclen, que no mezclen una y otra responsabilidad, porque si no acabamos confundiendo una cosa con otra y acabamos aplicando una especie como de principio de presunción de inocencia política cuando eso no existe. Eso no existe. ¿Vale? Y es más bien al revés. O sea, que ahí yo casi diría que hay que presumir la culpabilidad del político, y es el político el que tiene que demostrar que hizo todo lo posible, que de verdad no sabía nada, pero eso no es una señal de ineptitud, todo eso. ¿Vale? Bien, por cierto, hace nada también ha salido un asunto de lo del inflado de los currículums, ¿no? Una diputada del Partido Popular que resulta que decía que era licenciada, o ponía en su currículum que era licenciada y luego no lo era. Bueno, ha dimitido rápido, menos mal, pero lo suyo es que los partidos políticos no permitan que eso se haga. Y eso en todos los partidos está ocurriendo muy frecuentemente. Y si no, lo peor de todo, que es que estás poniendo a legislar en nuestro país a gente que no está preparada. Y en el gobierno, que es que el PSOE se ha hinchado a poner gente que no tenía ni estudios. Que es que Cerdán ha estado discutiendo el futuro político de España con Puigdemont. Una persona que no tenía preparación alguna. Así que mucho cuidado con eso, porque eso también es corrupción, ¿eh? Ojo. ¿Vale? Bien, eso por otra parte me lleva a otra reflexión a propósito de la corrupción, que también es importante. Tenemos un problema grave de corrupción, pero en España de momento, por lo menos mi percepción de las cosas, ¿no? En España de momento la corrupción se está moviendo, por así decirlo, a un alto nivel. Puede bajar a un nivel intermedio, digamos, ¿no?, de altos funcionarios o de eso, de empresarios o algo así, pero generalmente se mueve en un alto nivel. No ha bajado a un nivel medio-medio, no ha bajado al nivel del funcionario de base, digamos, y de ahí no ha bajado a la base misma, ¿no? El nivel de corrupción de España, que es alto y es muy preocupante, no es comparable al nivel de corrupción de otros países donde la corrupción está tan extendida que te quiere cobrar un soborno todo el mundo. Un policía
un funcionario de justicia, un funcionario de sanidad para que te vean en un problema de salud, ¿no? Y te quiere, el tío o la tía te quiere cobrar allí una mordida, un soborno, ¿no? Afortunadamente en España no estamos así. Y una parte importante de el por qué no estamos así es porque en España una parte importante de los servidores públicos procedemos de oposiciones. Es decir, hemos tenido que pasar por pruebas que son exigentes, Si tú te cargas eso, que parece que ahora se quiere un poco menos que eliminar, ¿no? en algunas oposiciones importantes, incluso se habla de judicatura, ¿no? y de fiscalía, ¿no? Si tú te cargas eso, si tú eliminas eso, estás cargándote la independencia que te da haber superado una prueba y por lo tanto haber conseguido tus méritos por ti mismo. Pero por otra parte, al propio tiempo te estás cargando el ascensor social, es decir, la posibilidad de que la gente menos pudiente pueda acceder a puestos importantes por sus propios méritos. ¿Por qué? Pues porque si tú bajas el listón, entonces ¿quién se coloca? Pues se coloca quien tiene mejores relaciones, es decir, la gente más poderosa. También los amigos del partido de gobierno de turno en cada momento, pero sobre todo la gente más poderosa. Es lo que se llama tradicionalmente el ascensor social. En una oposición como judicatura tú tienes que defender 400 y pico o 500 temas. Y eso, os lo digo por experiencia, es durísimo. Son años encerrado en una habitación memorizando unos temas para asegurar que tienes un conocimiento muy completo, muy extenso del derecho español. ¿Qué pasa si eso lo quitas? Pues mira, es muy sencillo. Cuando tú tienes que defender 500 temas, por mucho enchufe que lleves, al final tienes que ir a un tribunal. Así que los que tienen enchufe, al final tienen que ir a un tribunal a defender 500 temas. Y eso no lo hace cualquiera. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que introduces un filtro potentísimo, porque tienes que defender 500 temas. Y entonces el menos pudiente, el menos poderoso va allí con sus 500 temas y le gana al más poderoso que no es capaz de defender sus 500 temas, que no se lo sabe, que no ha sido capaz de hacer ese sacrificio. Ese es el ascensor social que más importa. Si tú eliminas esos criterios, si tú vas bajando siempre el nivel para poder colocar amiguetes, ¿qué es lo que pasa? Que te cargas el ascensor social. Dicho de otra manera, vas en contra de la gente menos pudiente. Vas en contra de lo que muchas veces ellos se llaman a sí mismos los de abajo. Y entonces eso también hay que tenerlo muy presente a la hora de acometer reformas, puesto que se está hablando de reformas que tienen que ver con el funcionariado. Yo soy funcionario, ya creo que en algún momento he hablado de eso, pero bueno, esa es otra historia. Bien, y ahora vamos al lado de internacional, que tampoco es que esté precisamente pues para grandes alardes, ¿no? para lanzar cohetes y fuegos artificiales. Y quiero centrarme en una cosa. Hace unos días, en una locución en el Ángelus, ¿no? en el rezo del Ángelus, el nuevo Papa, León, pues ha utilizado una frase pidiendo el cese de la violencia en Palestina, ¿no? y en el conflicto de Israel y Gaza ahora mismo, ¿no? Pues ha pedido un cese, ha exigido, ¿no? un cese de la violencia y demás, y ha utilizado una frase que viene a ser algo así, como que le ha pedido a Israel el cese de los ataques a la población civil. Bien, esa frase a mí no me ha gustado nada, no me ha gustado nada. Yo no sé qué me pasa con los últimos papas, que cuanta más expectación, luego me llevo unas decepciones muy grandes. No sé qué me pasa con ellos. Voy a contar una pequeña historia personal. Yo me crié, estudié en un colegio del Opus, los colegios de fomento, ¿no? El colegio Alzair, el colegio Alzair, que es el primer colegio de fomento del mundo, no solo de España, sino del mundo, de todos los colegios de fomento, ¿no? Los colegios ligados al Opus Dei. Que hay en el mundo, el primero, el decano de todos ellos, es el colegio Alzair de Córdoba, mi colegio, del cual tengo un recuerdo maravilloso, absolutamente maravilloso. Y aprendí muchísimas cosas y hay una distancia sideral entre el Opus Dei y yo,
en temas de religión, en temas de pensamiento, de muchísimas cosas, pero tengo un recuerdo fabuloso de ese colegio. La cosa es que cuando yo termino mi etapa escolar y empiezo mi etapa universitaria, me voy a Madrid y me voy a ICADE, ¿no? ICADE es la Universidad Pontificia de Comillas y eso es una universidad jesuita, ¿eh? En Madrid es una universidad jesuita. Y entonces entro con los jesuitas, ¿no? De los cuales tengo un gran recuerdo también, muy buen recuerdo. Con los jesuitas, digamos, intelectualmente aquello es un boom, ¿no? Es fascinante, ¿no? Para mí hay como dos tipos de jesuitas, ¿no? ¿A cuál más interesante intelectualmente hablando, ¿no? Serían los jesuitas que podría llamar europeos, ¿no? Y luego los jesuitas americanos, ¿no? Los europeos son muy brillantes, probablemente llegan más lejos, ¿no? que los americanos, pero más teóricos, y en cambio los americanos pues están más sobre el terreno. Bien, cuando accede al papado un jesuita americano, claro, yo lo cojo aquello con una ilusión tremenda, pero tremenda, ¿no? Diciendo, uy, qué buen momento para la Iglesia en este momento, porque gente con esa cabeza tan fabulosa que tienen los jesuitas, pues ahora mismo viene muy bien, ¿no? para la Iglesia, ¿no? Pero me llevó una decepción, vamos, muy rápida y luego muy continua, porque el Papa Francisco, que además toma un nombre también de otro santo admirable, pues compra rápidamente ciertos dogmas de esta presunta modernidad que no hay por dónde cogerlo, compra rápidamente relatos totalmente contaminados por la propaganda sobre la conquista de América, sobre la situación de España, cuando dejen de pelearse, como si España estuviera en una especie de enfrentamiento entre dos estados o algo parecido. En fin, que me llevé una decepción bien gorda. Bueno, pues el otro día, espero que esto no sea una constante, pero bueno, nombran a un papa de los agustinos. Yo en Madrid había residido en un colegio mayor de agustinos. Oh, pues qué bien, qué interesante, ¿no? Porque los agustinos también son muy interesantes, ¿no? Y además, bueno, con su santo de referencia, San Agustín, nada menos, ¿no? Uno de los personajes más importantes para la filosofía. Total, que yo estoy encantado y de repente suelta esa frase, que Israel, algo así, ¿no? Que Israel deje o cesen los ataques a la población civil. O sea, que Israel se dedica a atacar a la población civil. Pero vamos a ver, eso no se puede decir, y menos por una persona tan importante como el Papa, que es una, a lo mejor, de las 5 o 6 personas más influyentes del mundo. Porque estás comprando una mercancía contaminada. Estás comprando los eslogans de Hamás. ¿Alguien cree realmente que si Israel, con la potencia militar que tiene, quisiera destruir a la población civil palestina, no provocaría una masacre en muy poco tiempo? Pero por Dios. Vamos a ver. Israel tendrá que responder de muchas cosas. E Israel tendrá que responder y sus dirigentes tendrán que responder de muchas de las cosas que están pasando. Pero tú no puedes hacerlo manejando una mercancía averiada. No puedes hacerlo manejando información contaminada. Un día, porque de Israel y Palestina quiero hacer todo un serial, ¿no? sobre la cuestión, sobre el origen del conflicto, sobre las responsabilidades por los hechos ocurridos, por los crímenes contra la humanidad cometidos, efectivamente. Quiero hacer un especial sobre muchas cosas. Pero uno, desde luego, dentro de ese especial sobre Israel y Palestina, un episodio quiero dedicarlo a la falsificación de la información y a por qué la gran mayoría de los medios occidentales acepta sin filtrar en absoluto la información falsificada que le proporcionan los asesinos, machistas, homófobos y fascistas de Hamás. Bueno, pues que el Papa de Roma compre esa mercancía averiada no ayuda en absoluto a la causa de la paz en Oriente Medio, que ya es muy difícil de por sí, es muy, muy complicada. Puedes utilizar otras frases, si en el Vaticano, la diplomacia vaticana es brillante. Puedes utilizar otras frases, puedes decir que cesen los ataques con víctimas civiles, puedes hablar incluso más duro, ¿no? De los ataques indiscriminados que causan víctimas civiles. Puedes decir muchas cosas. Puedes decir
que Israel, puedes desarrollar una acción hablando de la desproporción de las medidas de Israel, puedes hablar de un montón de cosas, o sencillamente que cese la violencia, y punto. Pero no puedes comprar la mercancía averiada de otro porque no ayudas en absoluto a la resolución de este problema violentísimo que estamos padeciendo en Oriente Medio. No se ayuda de esa manera, no se ayuda para nada, no se ayuda para nada. ¿Vale? Bien, entonces, bueno, espero que, en fin, que la gente, no sé, informe mejor al Papa y que el Papa se informe mejor. No parece ninguna persona obtusa ni nada parecido. Yo creo que parece una persona bastante inteligente, ¿no? Pues esperemos que se informe un poco mejor de cuándo le están colando mercancía averiada, de cuándo le están colando información contaminada. Hablaremos de eso, insisto, hablaremos del tema de la información contaminada. Os adelanto ya, ¿por qué todos los medios de todo el mundo están comprando esa información? Pues lamentablemente están comprando esa información, entre otras razones, porque nuestro mundo se ha hecho muy simplón. Y al público hay que darle historias como para niños, de buenos y malos, bueno buenísimo, malo malísimo. Y entonces aquí hay que poner un malo malísimo y un bueno buenísimo. Y entonces esa historia, que es la que te vende Hamás, es la que te vendería Israel también, por supuesto, ¿no? Pero no los puedes igualar. O sea, insisto, Hamás es un régimen dictatorial, en Gaza no hay libertad de prensa. Israel es un régimen de opinión pública. Tú puedes criticar, dentro de Israel tú puedes criticar a Netanyahu. Tú criticas a los dirigentes de Hamás en Palestina y puedes acabar colgado de una grúa. ¿Cómo vas a comparar las dos situaciones? Entonces, esa compra, ¿no?, gratuita, ¿no?, a favor de corriente, del bueno buenísimo, del malo malísimo y todo eso que se está haciendo en los medios importantes de todo el mundo, ya lo trataremos en un episodio aparte. Pero por de pronto, las personas que pueden ser importantes para un proceso de paz como este, no pueden caer en esas trampas, no pueden caer ahí. Israel ha destruido una iglesia cristiana. Obviamente eso hay que investigarlo, eso hay que criticarlo. Si Israel no permite una investigación independiente y a fondo, eso hay que criticarlo muy duramente, obviamente, pero de ahí a tragarte todo lo que te quieren colar, no, hombre, no caigas en eso porque no ayudan nada. Y el Papa de Roma es una persona crucial en todo esto. ¿Vale? Bueno, ya le he echado yo la bronca al Papa, estoy también tengo ganas de vacaciones y necesito ya, bueno, descansar un poco, pero vamos, siempre está hecho de buena fe. Bien, entonces, este es el panorama por hoy en Acróntide. De nuevo, muchísimas gracias a todos por escuchar las cosas que decimos aquí, sobre todo por pensar en ellas, por sacar vuestras propias conclusiones, por tener vuestras propias opiniones, por rearmarnos intelectualmente, rearmarnos moralmente, que nos hace mucha falta en todo Occidente. Y en definitiva, muchas gracias por estar ahí. El próximo episodio, pues Dios mediante, pues será un episodio sobre una sola cuestión tratada más a fondo, y luego pues seguiremos con episodios también de actualidad. Así que muchas felicidades a los Santiagos, muchas felicidades a los Diegos, muchas felicidades a los Jacobos, y su día es el día de los tres, creo que es el día de los tres, desde luego de los Santiagos seguro, así que muchísimas felicidades a los Santiagos y nos vemos pronto en un nuevo episodio de Acróntide. Muchas gracias, un abrazo.